Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Les habla Jorge Hernán Mateus, Código Estudiantil 0602-938 de la Universidad Militar Nueva Granada. Hoy les voy a hablar de las circunstancias de agravación punitiva en el secuestro. El secuestro no es un delito contemporáneo, sino una práctica que ha estado presente desde tiempos lejanos de la historia. El delito del secuestro puede considerarse como uno de los más graves, que lesiona a la sociedad. Así, en principio, sus víctimas directas sean uno o varios individuos en particular, el estado de indefensión en que coloca a la víctima y el efecto de inestabilidad social que genera, sumados a la amplia gama de derechos fundamentales que se ven violados por la comisión de este delito, ameritan que se le califique con razón como un delito atroz y de lesa humanidad. Artículo 170. La pena señalada para el secuestro extorsivo será de 448 a 600 meses y la multa será de 6.666 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el Código Penal si concurriere alguna de las siguientes circunstancias, de tal forma que pueden estudiar las circunstancias de agravación de acuerdo a la siguiente clasificación. Según las consecuencias generadas por el secuestro. Numeral 9. Cuando se afectan gravemente los bienes o la actividad profesional o económica de la víctima, para que se configure el agravante, el secuestro debe ocasionar inestabilidad económica, profesional o en los bienes de la víctima, con lo que se afecte gravemente su subsistencia. También cuando se generan desbarajustes o dificultades graves en la administración de sus bienes o patrimonio. Numeral 10. La muerte o las lesiones personales sobrevinientes en la víctima. La conducta se agrava cuando por causa o en ocasión del secuestro a la víctima le sobreviene la muerte o lesiones personales. Si estas son producidas dolosamente por los victimarios, la conducta no se agrava, sino que se produce el concurso de conductas punibles con el secuestro. Por la calidad o condición del sujeto pasivo. Numeral 11. Por la calidad y actividad del sujeto pasivo se agrava el secuestro si éste se comete en persona que haya sido periodista, dirigente comunitario, defensor de derechos humanos, miembro de una organización sindical, política, étnica o religiosa o en razón de ello. En este caso se exige una relación de determinación entre la acción del secuestro y su realización y la calidad actual y pasada del sujeto pasivo. El agravante tiene lugar si el secuestro se realiza en razón de la función periodística, de la condición de dirigente o de integrante de una comunidad sindical, política, étnica o religiosa, o de la actividad de defensa de los derechos humanos. De esta forma, a este secuestro se le considera como de carácter extorsivo agravado, en razón de que el sujeto agente lo realiza en conocimiento y consideración de la calidad de la víctima. Por expresa excepción, este causal no es agravante para el secuestro simple. Según los medios utilizados. Numeral 12. Mediante orden de captura o detención falsificada o simulando tenerla. En este caso se recurre al engaño para facilitar la perpetración del delito, mediante la utilización de una orden de captura falsa o simulando tenerla. Caso en el cual la conducta contra la fe pública queda subsumida en el agravante. Cuando el secuestro es agravado de esta manera, puede concurrir con la conducta descrita en el artículo 426 sobre la simulación de investidura o cargo. Según las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Numeral 13. Cuando la conducta se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de la libertad. Esta modalidad se realiza particularmente a través de llamadas extorsivas con finalidad económica. Estos secuestros se realizan desde las cárceles del país
o incluso pueden cometer desde la prisión domiciliaria. Debió haberse agravado por la ejecución de la conducta en un lugar de privación de la libertad, en razón de que algunas cárceles del país se realizan secuestros express con los mismos reclusos, a quienes no se les deja atender las visitas de sus familiares los fines de semana, exigiéndoles alguna prestación de naturaleza económica. Numeral 14. Cuando el secuestro se comete parcialmente en el extranjero. En este caso, debe cometerse el secuestro parcialmente en Colombia y parcialmente en el extranjero, sea que se origine en otro país o en territorio patrio, o que se mantenga a la persona en uno de los dos países. Numeral 15. Cuando se trafica con la persona secuestrada durante el tiempo de la privación de la libertad. Es una modalidad de común ocurrencia en nuestro país. Es la realización del secuestro de una persona por parte de una organización criminal para vendérsela a otra. Este agravante puede presentarse en cualquier momento del cautiverio del secuestrado. Por la calidad o condición del sujeto pasivo. Numeral 16. Cuando recae sobre una persona internacionalmente protegida, la conducta se agrava cuando se realiza contra una persona internacionalmente protegida, diferente o no en el derecho internacional humanitario y agentes diplomáticos, de las señales en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. El parágrafo del artículo 135 del Código Penal, en el que se relacionan las personas protegidas por el derecho internacional humanitario, así como la Ley 169 de 1994, permiten la comprensión sobre a quienes corresponde la calidad de persona internacionalmente protegida. El Código Penal del 2000 establece en el artículo 135 que son integrantes de la población civil, personas que no participan en hostilidades, heridos, enfermos o náufragos, fuera del combate, personal sanitario y religioso, periodistas y corresponsales de guerra, acreditados, combatientes que hayan depuesto armas, apátridas o refugiados, personas con condición de protección internacional dada por los convenios de Ginebra en 1949 y por los protocolos adicionales en 1977. El parágrafo lo vamos a explicar de la siguiente manera. Las circunstancias agravantes son comunes para las dos modalidades del secuestro. Dicha tipificación se encuentra en el artículo 170 del Código Penal colombiano, según el cual se agrava específicamente el secuestro simple cuando concurre en alguna de las circunstancias establecidas en dicho artículo, excepto la enunciada en el numeral 11. Para esto se aplica el argumento de las penas, estableciendo en el artículo 168 que es de una tercera parte a la mitad, aplicando los parámetros para la determinación de los mínimos y los máximos del artículo 60. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la menor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la infracción básica. Por lo tanto, en el juzgador debe moverse entre los 256 meses, que sería el mínimo, y 540 meses de prisión, que correspondería al máximo. Lo dicho conforme a la movilidad punitiva prevista en la ley para los cuartos, Código Penal de 2000 en el artículo 61. Ahora la exposición de motivos. En Colombia, el secuestro ha sido tradicionalmente considerado como un delito. En el Código Penal de la Nueva Granada, en 1837, se denominó detención privada, e incurrirá en dicho delito quien, como señala Pulido Barrantes en el 2008, de propia autoridad y sin ejercer alguna pública, arrestare o prendiere a alguna persona para oprimirla, mortificarla o detenerla en custodia privada. Con esa misma redacción y manteniendo exactamente la descripción típica mostrada anteriormente, fue descrito en el artículo 719 del Código Penal de 1837, en el artículo 532 del Código de 1873 y finalmente en el artículo 700 de la Ley 19 en el 18 de octubre de 1890 en el Código Penal de 1890.
Fue en el Código Penal de 1936, bajo el título de los delitos contra la libertad individual y otras garantías, que el legislador introdujo un capítulo con la denominación de secuestro. En el artículo 294 describió la conducta con el verbo rector secuestrar y tipificó como finalidades específicas de la misma en el propósito de obtener para sí o para otro un provecho o utilidades ilícitos. Además se fijó en una pena de unos 7 años de presidio, y en el artículo 295 se estableció que cuando es realizada por un sujeto indeterminado, le corresponde una pena de entre 6 meses a 3 años. A partir de este código, progresivamente y en la actualidad, se ha aumentado la descripción típica para cobijar todos los eventos posibles de secuestro, como también el quantum punitivo, y paulatinamente se estableció un buen número de agravantes específicos. Mediante la ley 599 del 24 de julio del 2000 se expidió el Código Penal que rige en la actualidad. Está contemplado en los artículos 168 al 172 la regulación relativa del delito del secuestro, al cual conservo esencialmente los lineamientos de los códigos penales de 1936 y 1980, y al describir dos modalidades de secuestro. Sin embargo, estas también han sido objeto de posteriores reformas. La jurisprudencia. La Corte Constitucional, en relación con la ofensa a uno o varios bienes jurídicos, compara el secuestro con la desaparición forzada, diciendo que primero que es una conducta monoofensiva. La Corte Constitucional sala primera en la sentencia 317 del 2002, que solo implica el bien jurídico, la libertad y la autonomía personal, mientras que la segunda es una conducta que implica una violación múltiple y continuada de numerosos derechos humanos, por lo que constituye una afrenta a la conciencia y de la humanidad, así como un delito que puede ser de lesa humanidad. Frente a esto, se considera que la posición de la Corte no es correcta y que ambos delitos son pluriofensivos. En el secuestro se afecta principalmente la libertad individual, pero también con esta conducta se pone en peligro el derecho a la vida y a la integridad personal, se lesiona la dignidad humana y otros derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, como lo dijo con anterioridad la misma Corte Constitucional, tales como el derecho a la seguridad, artículo 21, del derecho de familia, artículos 5 y 42, del derecho a la intimidad, artículos 15 y 42, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, del derecho a libre circulación, el artículo 24, del derecho del trabajo, artículo 25, y del derecho de participación, artículo 40. La Corte Constitucional, la sentencia C069 del 1994 y otros derechos conexos con los anteriores. De igual manera, el secuestro afecta a la familia del secuestrado de forma inmediata, también afecta a la sociedad en general e impacta la economía del país, en cuanto a las personas naturales y las empresas locales y extranjeras invierten menos cuando son afectadas directamente y son puestas en riesgo a la libertad, la vida, la seguridad y la propiedad. Colombia ha ofrecido un entorno particularmente útil para estudiar las consecuencias de este delito, porque se ha experimentado altos niveles respecto al mismo. La combinación de guerrillas, paramilitares, narcotráfico, ha dado en Colombia la mayor tasa de homicidios y secuestros en el mundo desde los principios de los años 90 del siglo pasado. En el número de secuestros casi se triplicó entre 1996 y el 2000. Y esto explica que en cuanto a la inversión hace más visibles los capitales a quienes están en dirección del gobierno de ellos. Bueno, para el caso vamos a traer ejemplo que capturan a un sargento retirado que habría participado en un secuestro. Al uniformado lo habrían destituido en menos de un mes por colaborar en el rapto de un comerciante. Los hechos fueron ocurridos el pasado 20 de julio por presuntamente particular en un secuestro. El sargento retirado de las fuerzas militares fue detenido por miembros del Gaula. Indicó que en el delito habían participado militares. Ante estas declaraciones empezó el operativo para dar con la identidad del paradero de los implicados. Di Rodríguez Fuentes, quien fue capturado en la casa de un familiar en Ibagué, él negó haber participado en el hecho y no aceptó los cargos de secuestro extorsivo, agravado, peculado y porte físico de armas. En esa línea, este jueves 22 de agosto fue detenido otro sargento quien tenía abierto un proceso en el que se investiga para esclarecer su participación en el delito. Cabe resaltar que por hace años de un mes fue destituido por deshonrar el uniforme y el honor militar.
La captura realizada por las unidades del Gaudal Militar Continental y el CTI de la Fiscalía General de la Nación se produjo en el sector del Centro Administrativo Nacional en las ciudades de Bogotá. Eso manifestaron las Fuerzas Armadas Militares. Se cree que el delito también estarían involucrados las Autodefensas Unidas de Colombia, pues cuando el comerciante fue secuestrado, su familia recibió una llamada en que era otra persona. Se identificó como miembro de este grupo al margen de la ley y pidió 800 millones por la libertad del hombre. En el derecho comparado, vamos a dar el ejemplo de Argentina, que lo denomina como privación ilegal de la libertad de una persona, el delito que corresponde a una persona de prisión entre 6 meses y 3 años. Por su parte, el Código Penal de Chile, en su artículo 141, denomina y define el delito de secuestro como el comportamiento realizado por una persona que sin derecho encierre a otra y privándole de su libertad también para que se proporcione en el lugar de ejecución del delito. Listo, señores, pues eso es todo. Espero que sea de su agrado este video. Muchas gracias, profesor, por su atención. Hasta luego, compañeros.